Autoridad sobre los demonios. Muy bien, ya estamos en el Evangelio según San Lucas y el título de hoy día es un título interesante porque tiene que ver con la autoridad que tiene Jesucristo sobre el mundo de la oscuridad, ¿no? El mundo de las tinieblas. Como siempre, tenemos que desarrollar el contexto porque es importante que podamos ir aprendiendo siempre lo que ha sucedido antes para poder darle la forma de lo que tenemos que estudiar el día de hoy. En este contexto hemos encontrado que ya estamos en la parte final del ministerio de Jesús y Jesús se encuentra viajando del norte a sur y ha salido de su centro de operaciones que es en Galilea y se encuentra rumbo a Jerusalén. Sus discípulos y la gente que le rodea no entienden del todo que esta es su última Pascua antes de la cruz. Sí, pero Jesús sí lo tiene clarísimo. Ahora, antes de llegar a Jerusalén, Jesús hace un viaje bastante largo y él prácticamente va por todos los pueblos que pueda pasar y le permitan entrar, ¿no? Entonces él llega justamente pues ya a la parte de Judea, ha pasado por Galilea, pasó por Samaria y está llegando ya aquí al Mar Muerto, ¿verdad? Al final del río Jordán y está entrando justamente a esta zona de Judea y es allí donde él entra al lugar llamado Betania, ¿no? Ya hemos hecho un poco más grande este mapa y encontramos que él ha pasado por Jericó, Chipre, pero el lugar central es Betania porque en Betania es donde él se encuentra justamente con dos personajes interesantes, una llamada Marta, la otra llamada María. Después de eso, él hace incursiones a Jerusalén, incursiones suena bien bélico, ¿no? Él hace entradas a Jerusalén, sale de Jerusalén, da vueltas a los demás lugares, es decir, Jesús no está quieto, Jesús no está allí, se quedó en Betania y está esperando su día de crucifixión. No, él sigue trabajando todos los días, está en oración, todos los días está con la palabra, todos los días está sanando. Él sigue su ministerio hasta el último instante, ¿no? Y recuerda cuando es apresado, Pedro saca su espada y ¡za! Le corta la oreja a Malco, supuestamente en defensa del Mesías para que lo liberten. Bueno, Jesús le dice, Pedro, guarda la espada, ¿no? Porque el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? No hagas eso, yo estoy aquí para dar mi vida. Pero ¿qué pasó con la oreja de Malco? Casi mi tocayo, ¿no? Yo soy Marco, él era Malco, L y R, ¿no? Una pequeña diferencia de letras, suena muy parecido. Y tenemos que, ¿qué hace Jesús? Dice que le vuelve a colocar la oreja y le sana. O sea, una oreja seccionada, cortada, ¿no? Y se lo vuelve a colocar, ¿no? Se lo vuelve a pegar. Esto es interesante, porque Jesús hasta el final sigue haciendo el bien, ¿no? Sigue haciendo el bien. Correcto, dice que nos han cortado, no estoy seguro si todos estamos aquí, pero si ha habido un corte, pueden pasarse a YouTube, por favor, porque ahí vamos a seguir estudiando, ¿no? Vamos a seguir estudiando. Perfecto, continuamos. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús en Betania encontró a Marta y María. Ellas tienen ahí un tema de poder seguir a Jesús y las dos tienen dos conductas distintas, pero las dos aman al Señor, las dos sirven al Señor, las dos siguen a Jesús. Lo único que hace Jesús es hacerles a ellas que puedan entender que Él es el centro. Siempre Él es lo más importante. Amén. Luego Jesús está con sus discípulos y ya no menciona exactamente el lugar donde están. Simplemente les enseña algo. ¿Qué les enseña? A orar, ¿no? Y Jesús prácticamente les enseña lo que para nosotros es conocido como el Padre Nuestro, ¿no? Y el Padre Nuestro contiene muchas partes y entendimos pues que eran como una especie de glosario que si yo me aprendo de memoria el Padre Nuestro, puedo entender cómo cubrir todas las peticiones de oración. Un día que quiera orar, decir, ¿cómo oro? Bueno, entonces usa el Padre Nuestro como guía. Adora al Padre, sé leal a la soberanía de Dios, sumiso a su voluntad, pide por provisión, confiesa y perdona tus deudas, vigila y sé atento a la redención que tenemos en Cristo Jesús. Así que de eso se trataba el Padre Nuestro y lo estudiamos por completo, ¿no? Luego vimos que él dio una parábola de un anfitrión que pide ayuda y le dice que sean insistentes y luego les dice tres cosas: piden, busquen, llamen y finalmente les pide lo más importante. No importa todo lo que tú puedas pedir en oración, ¿ok? Si está conforme a la palabra, Dios proveerá. Pero ¿sabes qué puedes pedir y que Dios nunca te va a negar? Es el Espíritu Santo. Amén.
Así que todo esto hemos venido desarrollando y Jesús se encuentra cerca a Jerusalén, cerca a Betania, está en estos pueblos, no sabemos si se queda por allí, está orando y ya, pero ya sabes más o menos el lugar donde él se encuentra. Todo lo que ha venido pasando a Jesús es que él se encuentra de rechazo tras rechazo, menos en Betania. ¿Ok? Rechazo por los samaritanos, por potenciales discípulos, ¿ok? Y encontramos nosotros que Jesús, incluso cuando es rechazado delante de un fariseo, le tiene que explicar la parábola del buen samaritano para que entienda cómo poder entrar al reino de los cielos. Ok, luego encontramos dos personas que fueron las únicas que no lo rechazaron. ¿Quiénes son? Marta y María, hermanas de Lázaro, ¿recuerdas? Y luego Jesús enseña a sus discípulos algo importante, cómo trascender entonces, cómo trascender a lo espiritual. Nosotros somos personas físicas, pero que estamos contenidos en este cuerpo físico, pero somos internamente espíritu y alma. Y eso es imperecedero, eso nunca va a terminar, es para siempre. Correcto. Por lo tanto, este cascarón un día será cambiado. Sin embargo, mientras que no es cambiado, yo tengo que cuidar este cuerpo y tengo que someterlo a la oración, al ayuno, a la búsqueda de Dios, hasta que Él venga y me cambie este cuerpo, ¿no? Y entonces mi espíritu y mi alma serán para el Señor. Yo tengo que entender que si yo soy espíritu y alma, lo más importante es lo espiritual. Y si yo me conecto espiritualmente a Dios, eso va a trascender a lo físico. Sí, puedo incluso ver hasta milagros de parte del Señor. Así que llevando todo esto a una atmósfera espiritual, de pronto aparece el diablo. ¿Qué? Sí, de pronto aparece el diablo, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a ver ahora justamente la situación en la que el diablo va a tomar un lugar aquí interesante y los religiosos de la época de Jesús van a utilizar esto. Vamos a leer esto primeramente, ¿qué les parece? En nuestra Biblia, de corrido, ¿ok? Y yo les voy a ayudar acá, yo tengo acá un texto, sí, acá lo tengo. Muy bien. Jesús y Belcebú titula Reina Valera, ¿no? Versículo 14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, ojo, era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Entonces, ¿la gente qué hizo? La gente se maravilló. ¿No? La gente se maravilló. Verso 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que dicen ustedes que por Belcebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán sus propios jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, yo te pido que subrayes esta frase, ¿ok? Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Este versículo 22 se podría decir que es el versículo clave de este relato, ¿no? Así que ponle un asterisco, subráyalo, píntalo de un color especial para ti, porque el hombre fuerte aquí vamos a ver nosotros que es nada más ni nada menos que Jesús. Verso 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama o desparrama. Ahora, veamos el tema del regreso de un espíritu inmundo. Verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer, ¿no? El postrer estado, es decir, el estado posterior, ¿no? Postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Bueno, este es el contexto de la lectura del día de hoy que tenemos en Lucas capítulo 11, ¿verdad? Y
Este relato se encuentra en los tres evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Así que Mateo relata que el endemoniado había perdido no solamente la facultad de hablar, sino también de ver. O sea, no tenía forma de contacto, ¿no? Lucas es indefinido acerca de la identidad de de los atacantes de Jesús, como veremos, porque va a decir algunas personas. Sin embargo, Mateo los va a llamar fariseos. Marcos los va a llamar escribas, ¿no? Escribas. Así que tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tenerlo en cuenta. Que están en los tres evangelios, hay pequeñas diferencias, pero que en realidad no son cosas que digamos, wow, qué diferencias hay entre uno y el otro, ¿no? ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Escribas y fariseos son los religiosos, ok, y sordo y mudo a veces pues no hay problema con que sea uno y el otro, al final Jesús lo sanó. Ahora, vamos a ver esto en dos partes. Primero, Jesús, Belcebú y algunos que no creen, versículo 14 al 16. Esa es la primera parte. Vamos a anotar la primera parte. El versículo 14 dice, estaba Jesús echado fuera, un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Eso es lo que nos dice. ¿Dónde? Aquí, aquí. No lo había pasado, pero aquí está. Así que encontramos a Jesús trabajando espiritualmente. Jesús viene y ve a alguien que tiene necesidad y él puede actuar y entonces lo hace. Lo hace. Pues es como tú y yo también deberíamos actuar, ¿verdad? Tenemos gente que tiene necesidad y si tú puedes ayudar, hermano, con lo poco o mucho que tengas, ayuda. Ahora más que antes. Ahora mucho más que antes. ¿Sí? Si tú tienes 2 soles y necesitas un sol para el pasaje, ese otro sol no lo guardes. Dáselo a otro que tiene necesidad del bus, del micro, qué sé yo, de comprarse un pan. Cómprale el pan. Ahora, él hace algo interesante porque dice un endemoniado que era mudo. Es decir, este hombre era mudo, pero no por un tema natural, sino era porque había un demonio que lo enmudecía. Era un demonio que lo tenía guardado. No queremos decir aquí que todas las personas sin Cristo están endemoniadas, ni que todas las enfermedades son producto de demonios. Ojo, ojo, eso es diferente, ¿ok? Pero sí hay enfermedades que son de demonios. Y acá la tenemos, acá es una de ellas, una muestra de ellos, ¿no? Tú recuerdas a Jesús cuando sale del templo y sus discípulos dicen a uno que estaba pidiendo limosna, ¿y este por qué está ciego? ¿Por sus padres o por él? ¿Quién pecó? Y Jesús le dijo, nadie, no pecó por ninguno. Más bien, voy a aprovechar esto para la gloria de Dios. Y lo sana. En este caso, no, sí había pecado, porque había un demonio de por medio. Si tú no tienes a Cristo, ojo, si tú no tienes a Cristo, ok, y tú eres un envase sin Cristo, entonces el diablo viene y puede entrar a tu vida. Eso es lo que está pasando. Pero no puede entrar si tú no le permites, ojo, ¿ah? Él no puede entrar y a la fuerza meterse. Él te seduce y él quiere entrar a tu vida. Tú eres este recipiente de carne y hueso y adentro tienes tu alma y tu espíritu y él viene a querer morar contigo y a dominarte y a enfermarte. Porque el diablo ha venido para, ¿qué? Matar, robar y destruir. No ha venido para darte paz. Tiene una aparente tranquilidad por medio de lo que te pueda dar, que es lo que tú quieres o te gusta, qué sé yo, ¿no? Pero él te engaña, te seduce para tomar control de tu vida. Eso es lo que él quiere hacer y alejarte de Dios. El objetivo del diablo y de las huestes o el ejército del diablo es alejarte de Jesús. Ese es su propósito. Así que de una u otra manera él quiere entrar y dominar tu vida. Ojo, que cuando tú, siendo creyente, que hayas abierto una puerta o no, entregas tu vida a Jesús, el Espíritu de Dios sí viene a morar en ti, porque tú le estás permitiendo que eso pase. El Espíritu viene a morar en ti y todo demonio, toda cosa cochina que hay acá sale. Sale de tu vida. El demonio y el Espíritu Santo no pueden vivir juntos. O eres cristiano con el Espíritu Santo, o eres un no creyente endemoniado, una de las dos cosas. Habiendo dicho esto y aclarado el tema, que no todos los que están enfermos están endemoniados, que ese era el punto, tenemos que entender que probablemente este era un hombre muy conocido. Sí, todos lo conocían. Gente, estos que habían venido de Jerusalén, que eran los fariseos o escribas, okay, que estaban acá, habían visto este milagro y se maravillaron todos. Y no es sorprendente que las multitudes que vieron este milagro quedaran realmente estupefactas, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! No me deja de llamar la atención que Jesús tiene 3 años haciendo esto y todavía hay gente que se asombra. Es que a veces
No nos asombra algo hasta que nos toca pasar la dificultad, ¿no? No nos toca preocuparnos por los enfermos hasta que nos enfermamos. No nos toca preocuparnos por los que no tienen para comer hasta que no hay plata para la comida. Es decir, somos muy indiferentes muchas veces. Y aparentemente algo así pudo haber sucedido acá. Ellos tenían a alguien enfermo, no sabían por qué estaba así, pues le fue mal. No, estaba endemoniado el tipo. Viene Jesús y arregla la situación. Ujú. Y entonces encontramos que su posesión, lo que se posesionó de este hombre había causado una admiración tal, ¿no? Que le tuvieron cierto temor a aquel que había realizado este milagro, que es Jesús. Mateo aún cuenta que la gente se decía una a otra, ¿acaso no podrá ser este el hijo de David? Recordemos que tanto Abraham como David tienen las promesas que por medio de su simiente vendría el Mesías. Así que luego las profecías hablan del descendiente de David como el Mesías Salvador, ¿no? El Mesías por excelencia que vendría a reinar. Por lo tanto, cuando se habla del Hijo de David, se está hablando acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías que viene a reinar. Así que solamente Él podría hacer esto. Nadie más como Jesús. Bueno, veamos el siguiente versículo, versículo 15. Veamos qué pasa, ¿no? Veamos cómo se pone la situación. Veamos que ellos buscan un pretexto para no creer y van a decir que él está endemoniado. Dice versículo 15, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por Belcebú. Ahora, destaquemos algo. Acá dice algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos. Esto es también interesante porque estos algunos de ellos no son los que se maravillaron antes. O sea que vamos a ver tres grupos en realidad. Marcos capítulo 3 muestra que eran los escribas que habían descendido de Jerusalén. El Sanedrín, que es el grupo de los ancianos líderes religiosos de Israel, ¿no? Los ancianos, son 70, ¿ok? Con su sede también en diferentes partes de las ciudades, y no era excepción este lugar, se habían preocupado, ¿no? Increíblemente. Era claro que Jesús podía expulsar demonios, realizar milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, y por ahí dicen que incluso tiene poder sobre la naturaleza. ¿Cómo era posible que este hombre tuviera tal poder? ¿Cómo era que tenía, de dónde había sacado ese poder? Las autoridades judías habían llegado a la conclusión que la enseñanza de Jesús no estaba alineada, armonizada, no estaba encajada con la de ellos. Por lo tanto, ellos llegaban a conclusiones de estas. Los poderes que tiene Jesús no podían ser un regalo, un don que venga de Dios, sino solamente queda que sean del diablo. Obviamente, debían confrontar a Jesús con este tema y habían venido desde Jerusalén para probar su teoría. Sabían que estaba a los alrededores por la Pascua, ¿no? ¿Cuál era su teoría? De que lo que estaba ocurriendo aquí en todo Galilea era para el diablo, ¿no? Acá en Judea, perdón, era producto y obra del diablo. Poco después de haber llegado al escenario, estaban pronunciando realmente su veredicto. Ellos llegaron, vieron esto y dijeron de frente, no, esto lo hace este Jesús por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, que él echa fuera, ¿no? Belcebú. ¿Quién es Belcebú? ¿No? ¿Quién es Belcebú? En el Antiguo Testamento, Belcebú era una diosa de la fertilidad, llamada y conocida como Baal, ¿no? Baal Zebú, de la zona de Ecrón. Bueno, no vamos a hablar de ella en demasía porque nos interesa hablar de Jesús más que de los demonios, ¿no? Pero puedes buscar Segunda de Reyes capítulo 1 y vas a encontrar esta historia. Los pasajes del Nuevo Testamento ponen ponen Beel o Baal y le cambian la última letra, hacen un pequeño juego de letras. Tú dirás, pero ¿para qué le cambian de letras? Bueno, ¿recuerdas que en la introducción te dije que Pedro le cortó la oreja a quién? A Malco, ¿no? Y yo me llamo Marco. Así que podríamos jugar entre Malco y Marco solamente por divertirnos. Esto era un poco lo que hacían los judíos de su época. Le cambiaban una pequeña letra y cambiaban todo el sentido del significado de ese nombre. Baal Zebul, ¿no? Lo cambiaron en lugar de Zebub. Para mí no hay ninguna diferencia, ¿no? Ni importancia. Pero para ellos sí. Zebul significa
señor de la habitación o señor de la fertilidad. Aquí hay un juego de palabras. Zebul se parece al Zebel, que es el que ellos cambian, que significa estiércol. Así que Baal Zebel significa señor del estiércol o el señor de las moscas. Bueno, ¿por qué dice todo esto? Solamente por un tema histórico y para saber quién es, ¿no? Así que de este modo, los que despreciaban a Baal de Ecrón podrían, por medio de este ligero cambio de pronunciación, ¿no?, burlarse dejando la idea de que era solamente el señor del estiércol, ¿no? Para los menores de edad que no distinguen bien la palabra estiércol, es el popó, ¿no? El señor del popó, el señor del estiércol. Ah, sí, tú eres Baal Zebub. No, tú eres el dios del estiércol. Y así el Nuevo Testamento usa Belzebul como príncipe de los demonios, como lo veremos en el versículo 18, ya que Jesucristo le va a asumir este estatus al diablo, a Satanás, ¿no? Entonces, lo que estos hombres están diciéndole a Jesús es, este no es de Dios, sino el demonio es quien está a través de él obrando, con el poder del diablo. El relato paralelo de Marcos aún agrega una segunda acusación, a saber, él tiene a Belzebú, es decir, está poseído por Belzebú, por Satanás. Eso es lo que está diciendo. Y no nos extraña porque en diferentes ocasiones le dicen a Jesús que lo que él dice y hace es porque está endemoniado. Ahora, es interesante porque ellos no están negando el milagro, ¿te das cuenta? Pero tampoco lo están glorificando. ¿Ok? Sin embargo, lo están atribuyendo a la magia, a la hechicería, a la ayuda de Satanás. Eso es lo que ellos están haciendo. Así que veamos un siguiente grupo. Hemos visto el segundo grupo. El primero se maravilla, el segundo lo acusa de endemoniado y el tercero va a reclamar señales. Veamos el verso 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. La palabra tentar en el Nuevo Testamento se puede utilizar también como prueba. Es la misma palabra y se define siempre en el contexto, ¿no? Así que el término se aplica en el Nuevo Testamento con la idea de que lo querían probar, pero para destrucción. Esa es la idea del contexto. Lo quieren hacer caer delante de la gente para que quede mal. Pedían señal del cielo. Es decir, los judíos siempre piden señales. En Primera de Corintios, Pablo habla y dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo ya crucificado, ¿no? Para los judíos eso es tropiezo, para los gentiles es locura. Es decir, los judíos siempre piden señales. Ok, y la demanda para una señal llegó a ser la mayor piedra de tropiezo para los judíos. Ok, cuando Jesús limpia el templo en Juan 2:18, dice que los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Esta repetida forma de insistir de una señal nos recuerda también la tentación de Jesús, donde Satanás le tienta a saltar de la parte más alta del templo, ¿recuerdas? Aparentemente en un día donde había fiesta judía para impresionar a la multitud. Es decir, ellos estaban tentando a Jesús para que Jesús hiciera una señal más. Pero un momentito, ponte a pensar. O sea, ¿qué otra señal puede hacer Jesús? ¿Cuántas señales viene haciendo Jesús? Tiene 3 años de ministerio, hermano. Ha sanado enfermos, ¿no? Sanó a la suegra de Pedro. Todos los días dice que desde la mañana hasta la noche se paraba y iba pueblo tras pueblo y sanaba a la gente y enseñaba a la gente. Él resucitó a los muertos. Hay testigos. No mucho tiempo después de este pasaje, pero es en el otro evangelio, resucitará a Lázaro. O sea, ¿qué otra señal quieres? Porque la verdad es que el que pide señal solo está dando excusas para no creer, porque ¿sabes qué? Nunca te van a bastar las señales. Siempre vas a querer más señales. No. En esta hubo truco. Otra señal. No. Ahí me engañaron. Otra señal. Es decir, el que pide señales en realidad no está buscando que creer, sino está buscando excusas para no creer. Las señales que Jesús había dado eran más que suficientes.
Y ojo que Jesús dice que hizo muchas otras cosas más que no podrían escribirse en los evangelios porque no alcanzaría libros para escribir todo lo que él hizo. Fue increíble la presencia de Jesús en la tierra en el tiempo de su ministerio terrenal acá fue increíble. O sea, lo que él hizo además cumplía literalmente las profecías desde el Antiguo Testamento acerca del Mesías. La Biblia muestra en el Antiguo Testamento que el Mesías sanaría a los ciegos verían, los sordos oirían, los mudos o sin lengua podrían cantar y alabar a Dios. Los cojos o paralíticos podrían saltar para alabar a Dios porque ahora tendrían nuevas piernas, ¿no? Y daría vida. Ahora, Jesús vino y todo lo que hacía era cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y si tú querías ver señales, solo bastaba con abrir la puerta donde estaba Jesús y mirarlo media hora y darte cuenta que todo lo que hacía era el cumplimiento de las profecías. ¿Más señales quieres? Es increíble que ellos solamente están pidiendo señales, señales, pero no están buscando que creer en Jesús. Ahora, la respuesta de Cristo a sus demandas lo vamos a ver en los versículos del 29 al 32, que ya es el estudio de la siguiente semana. Pero por el momento Jesús va a aniquilar esta perversa afirmación de que él está endemoniado. Dice, es por Belcebú, el príncipe de los demonios, que tú haces esto, ¿no? Que tú haces esta actividad, ¿no? Y entonces, su refutación la vamos a desarrollar en los versículos del 17 al 26, ¿ok? Que es el resto de la lectura de este pasaje. Vamos a ver que Jesús va a responderle de tres maneras. Primero, les va a hablar del reino dividido. Segundo, del hombre fuerte. Y tercero, del mal que le viene a la persona cuando no cree en Jesús. ¿No? Ya de por sí ya está en problemas eternos, pero hay un mal peor que le puede llegar, ¿no? El espíritu que sale y vuelve a entrar, pero con más ahínco por destrucción. Vamos a ver estos tres puntos: el reino dividido, el hombre fuerte y el mal del que no cree. Vamos a la primera. ¿Me acompañas? El reino dividido, versículos del 17 al versículo 20. Jesús afirma la lógica absurda, ¿no? de estos oponentes. ¿Por qué Satanás se va a derrocar a sí mismo? ¿Por qué Satanás va a mandar secuaces para derrocarse a sí mismo? No tiene sentido lo que estás diciendo. Esa va a ser la afirmación de esta lectura. Versículo 17. Veamos pues el tema del reino dividido. Dice allí, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Cae, pues, no va a sustentarse, no va a poder prevalecer. Tenemos que rescatar la palabra reino. Recuerda que Satanás tiene su propio reino, ¿no? Y él desea sostenerlo, él desea expandir su reino. Así que es un conflicto espiritual lo que ellos dicen. No es posible que el mismo Satanás que quiere expandir su reino haga que su reino no crezca. Ahora, ¿cuál es el reino del diablo? Obviamente el de las tinieblas, el de la oscuridad, ¿verdad? Él quiere dominar al hombre. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás es que tú no conozcas a Jesús. Eso es todo. ¿Cómo lo hace? Ya es otra cosa, ¿no? Tiene muchas herramientas. Pero el objetivo principal, amado hermano que me escuchas, que es la primera vez tal vez que estás escuchando el Evangelio, porque estamos leyendo el Evangelio, ¿no? Es que tú te canses, te aburras de las cosas de Dios y que este libro te parezca sumamente aburrido, la Biblia. Mientras que la Biblia es poderosa para salvar nuestras almas, en ella encontramos vida eterna, ¿ok? El enemigo quiere que te alejes de este libro y de la verdad. Su reino tiene fin, su reino no es eterno, su reino tiene fin. Y él trata de engañar a la mayor cantidad posible para hacerles creer que el reino de Dios es un absurdo. Es hacerles creer que no somos libres. Si vamos a Dios, entonces no puedes hacer esto, ni aquello, ni aquello, ni acá. Te entrampan, dice, ¿no? Pero lo que no te termina de decir el diablo, o la gente que sigue al diablo, es que tú no eres libre en realidad, hermano.
¿sabes? Porque Dios nos ha creado para estar sujetos a la tierra, a los límites del tiempo y a un reino, que es el de Él, el reino de Dios y su justicia. Y el diablo ha usufructuado, ha tomado parte de eso y lo ha hecho suyo, ¿no? Y entonces está en contraposición con Dios y quiere que todos los que puedan vengan con Él y trata de robar todos los que puede para sí. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Engañándote, diciéndote, no, tú puedes ser libre. Puedes ser libre, tú puedes decidir qué hacer lo que te da la gana. Nadie te debe decir, nadie tiene que decirte nada. Tú puedes hacer como te dé la gana y como te guste. No digas que nadie, no dejes que nadie te imponga nada, ¿no? Eso es mentira. Mentira por todos lados. Si estás manejando tu carro y llegas a un semáforo y se pone en rojo, no me vas a decir que si hay niños cruzas y los chancas, porque tú eres libre y puedes hacer lo que quieras. Es mentira que seas libre y puedas hacer lo que quieras. Lo que es verdad es que somos libres para escoger a quién servimos. Esa es la gran diferencia. Porque solo hay dos reinos y podemos pertenecer a uno de los dos. Y tú decides a quién vas a servir, al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Estamos sujetos a ello. Así que Satanás solo quiere alejarte de Jesús. Recuérdalo. Si tú no conoces al Señor todavía, hoy día vamos a orar para que te entregues al Señor. Y si tú conoces al Señor ya, déjame decirte algo. El diablo dice, no, lo perdí a Marco, no, se convirtió a Jesucristo, ¿ahora qué hago? Plan B, plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es engañar a Marco, que puede vivir en la carne y en lo espiritual a la vez. O sea, un cristiano carnal. De tal manera que él dará mal testimonio a toda su familia, a sus hijos. O sea, es decir, un cristiano que dice que busca a Dios, pero que le pega a su mujer, ¿no? Que le grita a sus hijos, que se gasta la plata en la calle, ¿verdad? Un cristiano que dice aleluya, pero a la vez está robando, mintiendo. Ese cristiano, la gente lo ve y le dice, así no quiero ser cristiano. Los hijos lo ven y le dicen, si mi papá es así y así es el cristianismo, no quiero saber nada de Dios. Ahí está el tema. Así que si eres cristiano, no quiere que te acerques a Jesús. Y si eres cristiano, cree que como ya tienes libre albedrío, entonces puedes fumar, tomar, drogarte, y Dios te va a perdonar porque es bueno. Mentira, hermano. El que hace pecado, esclavo se hace del pecado, y la paga del pecado es muerte. No te dejes atrapar por los engaños del diablo, que lo acabamos de desnudar ahorita, para que lo veas claramente, no clara, pero claramente. Así que hay otros pasajes que nos hablan del reino de las tinieblas. Por ejemplo, te los cito rápido para que, para que puedas tomar apuntes. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así dice Jesús. O sea, no hay unión entre Jesús y el diablo. No hay unión. No existe esa unión. No hay nada en común. Y él viene a querer tomar control y engañar a la gente. Juan 16:11 dice, de justicia, de juicio y pecado, ¿no? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo ya fue. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de aquellos que no quieren creer. Eso es lo que dice Pablo en su carta. Ese es el trabajo, enceguecerlos, para que no vean la verdad, para que crean que pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? ¿Para qué los encegueza? Para que no les resplandezca el Evangelio, la luz de Cristo, el cual es la imagen del Dios mismo. Efesios capítulo 2, versículo 2, según Pablo, dice que en los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este sistema del mundo, ¿no? Alineados al sistema de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra vez se está nombrando al diablo, ¿no? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pablo también explica en Efesios capítulo 6, versículos 11 en adelante, que debemos vestirnos de una armadura para luchar una batalla. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra la gente, en otras palabras, sino contra, y hace una lista, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y debemos estar preparados para esta lucha espiritual. Estamos en guerra espiritual. ¿Sí? En Efesios capítulo 4, capítulos antes de este libro de Efesios que estoy citando, Pablo utiliza la palabra que debemos estar sujetos unos a otros ante el Señor, en el Señor, y estando sujetos a esto, ¿ok? Vamos a combatir juntos una misma lucha.
Así que yo me sujeto a Dios, a su reino, me sujeto a mis autoridades espirituales y también a mis autoridades locales, la policía, el Estado, siempre y cuando no contraponga la ley de Dios, ¿no? Porque la ley de Dios está sobre la humana. Y entonces ahí es que yo estoy luchando mi batalla contra el enemigo. Santiago 4, versículo 7, dice que debemos someternos a Dios y debemos rechazar o resistir al diablo para que él huya de nosotros. Y no queda ahí, hay más textos. ¿Te das cuenta que hay una disparidad? No estamos unidos al diablo si somos cristianos. No podemos vivir las dos cosas juntas. O eres del reino de Jesús, o eres del reino de las tinieblas. Seamos sobrios y velad porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién almorzar, ¿no? A quién devorar, a quién cenar, ¿no? Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliéndose en los hermanos en todo el mundo también se cumplen en nosotros. Así que si lo que ustedes dicen, dice Jesús, fuera cierto, que Satanás estaría destruyendo su propia obra, ningún reino dividido contra sí mismo puede sobrevivir. Ni casas, ni familias pueden sobrevivir si están divididas contra sí misma. De esta manera, Jesús continúa con esta misma idea en el versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? No puede, pues, ya que dicen que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Ahora, Jesús va a llevar esto a otro plano. Se los va a llevar al plano de ellos. Les va a decir en el versículo 19 acerca de sus hijos. Es decir, los discípulos de ellos, de los fariseos o los escribas, o tal vez sus hijos literales. Pues acá dice hijos nada más, pero se puede tomar de las dos formas. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, mira la pregunta que hace Jesús. Sus hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán quienes lo juzguen. Los judíos participaron activamente en lo que se llama o se conoce como el exorcismo. Tú ves esto también en el libro de Hechos, capítulo 19. Y también hay un libro de uno de los historiadores judíos de la época del primer siglo, llamado Josefo. De esos libros existen en la internet. Busca el libro Antigüedades en internet, ¿sí? El capítulo 8, y vas a encontrar que en la época de Jesús había muchos exorcistas itinerantes, supuestamente discípulos de estos fariseos. Así que si negaban el poder de Jesús para expulsar demonios, ¿cómo podían explicar el exorcismo judío a sus propios discípulos? Así que es incongruente que una parte apruebe la obra de sus hijos, tal vez probablemente sus seguidores, cuando ellos mismos expulsaban demonios y por otra parte condenan la expulsión de demonios que Jesús hace. A ver, desde otro punto de vista. Jesús dice, yo expulso demonios en el nombre de Dios, y ustedes tienen discípulos que también les enseñan a sacar demonios en el nombre de Dios. Sus discípulos, como yo, lo hacemos en el nombre de Dios, y sus discípulos o hijos los están mirando a ustedes como ejemplo. Ahora, si ustedes me dicen a mí que yo lo que hago lo hago por el diablo, como consecuencia sus discípulos también están sacándolo por el diablo también. Entonces sus propios discípulos los juzgarán. Pero no entiendo cómo me enseñas una cosa y luego haces otra. Así que no hay congruencia en lo que ellos vienen hablando. Luego va a hablar acerca del dedo de Dios. Esto es interesante. Porque él dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. El dedo de Dios. Es decir, si yo lo hago por los demonios, ustedes tienen problema con sus discípulos. Porque hay un conflicto allí, ¿verdad? Por otro lado, queda la otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Que no lo saco por el demonio, lo saco de parte del poder de Dios. Que es justamente lo que significa el dedo de Dios, el poder de Dios. Y esto se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿sabes? Por ejemplo, en el Salmo, capítulo 8, versículo 3, habla acerca del cielo, habla de la luna, las estrellas y de la obra de sus dedos, que todo eso es la obra de su mano, de sus dedos. Salmos 8, versículo 3. Cuando hablamos de la revelación de la palabra de Dios, nos podemos ir al libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, ¿no? El segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 8, verso 19, donde dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón,
dedo de Dios es este. Y el faraón endureció su corazón. ¿Te acuerdas? En las plagas. Así que esta es una frase conocida como antropoformismo, ¿no? ¿Qué es eso, Marco? Bueno, los seres humanos solo podemos comprender el lenguaje humano prácticamente para describir aspectos y cosas espirituales. Todo nuestro lenguaje sobre Dios es analógico y metafórico. Dios es personal, por lo tanto, la Biblia lo describe en términos humanos, físicos, emocionales, racionales, ¿no? Dios es un espíritu eterno, presente a través de toda la creación desde el inicio hasta el fin. No tiene cuerpo humano, aunque podría hacerlo, ¿no? Para poderse mostrar. Pero el hecho de que los demonios de Satanás estén siendo expulsados demuestra que es por el dedo de Dios, el poder de Dios, que lo está haciendo Jesús. Así que Jesús simplemente toma el tema del dedo de Dios como una forma en la que yo puedo entender. Dios pone su dedo o su mano poderosa y lo puede lograr. Así que esto demuestra que el demonio es expulsado por el poder, el dominio real de Dios, que ha llegado a las personas. El reino de Dios ya no está lejano, ha llegado a las personas que incluso tienen necesidad todos los días de su vida, a la gente de a pie, como nosotros, que se está revelando la soberanía divina, ¿no? en obras y poderes a través de Jesucristo hacia la humanidad. Es momento de que tú hoy día vengas al Señor Jesucristo y su poder te liberte, te traiga libertad espiritual a tu propio corazón y a tu propia vida. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes, es lo que dice, ¿sí o no? Así que la lógica es totalmente avasalladora. Si Jesús echa fuera demonios por el poder de Dios, en consecuencia, Él es el Mesías. No, el rechazo de la multitud hacia Él y su poder y su autoridad entonces es el rechazo contra Dios. Echar fuera demonios evidencia que Satanás está derrotado, porque si no, no lo podría sacar, pues. Bastaba con que Jesús le dijera que salgan y salían. El reino de Satanás y su poder han sido derrotados, avasallados por Jesucristo. Satanás ha sido vencido y no para nosotros ya en la cruz del Calvario. Pero cuando él caminaba en la tierra, no había quien se le enfrente a Jesús. No había quien se le enfrente a Jesús. Así que hemos visto primero el reino dividido. No funciona. 2. El hombre fuerte. Segundo ejemplo, el hombre fuerte. El poder de Jesús sobre el reino de Satanás y sus seguidores demuestra entonces la autoridad de Dios que le ha dado a su Hijo Jesús. La liberación que hizo Jesús, ¿ok? Y el poder que él delegaba mostraban claramente que el fluir de Dios estaba en su vida. El enemigo no tenía más poder ni suerte para vencer a Jesús. Y esto pone a Jesús en un nivel más alto. Él es el poderoso. No es una guerra entre dos seres iguales a ver quién vence al otro. No, Jesús está diciendo yo soy poderoso y más fuerte que Satanás. Eso es lo que está diciendo. Correcto, vamos a verlo en el versículo 21 al versículo 23. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Verso 23. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Acá dice el hombre fuerte armado. Aquí Jesús compara a Satanás con un hombre fuerte, completamente blindado, ¿no? Lleno de herramientas de batalla, ¿no? Para poder vencer. En tanto, nadie ataque a ese poderoso tirano. Él está seguro en la posesión, ¿ok?, de las almas o de las vidas de las personas, de sus cuerpos, que son sus víctimas. Muchos de ellos endemoniados, ¿no? El ejército, las huestes del diablo lo tiene controlado. Así que, ¿por qué tiene armas? Porque sabe que lo pueden atacar y él quiere luchar. Definitivamente no va a vencer, ¿verdad? Porque dice, cuando viene otro más fuerte que él, le vence, ¿no? Le vence y le quita todo. Así que cuando alguien, y este alguien aquí que se refiere no es nada más ni nada menos que Jesús, él es más fuerte
y reduce al enemigo, ¿ok?, a la nada. Él es más fuerte que el otro. ¿No había demostrado esto Jesús en la tentación en el desierto? Jesús no se dejó tentar, lo venció rápidamente y empezó su ministerio. Encontramos acá nosotros que Jesucristo no tiene comparación. El enemigo va a hacer lo suyo, va a querer... Mira, tú pecas al final porque quieres pecar, porque abres puertas, porque dejas que el enemigo te seduzca y te engañe. Pero si vivimos una vida espiritual consagrada, el enemigo no te puede tocar, ¿sabías o no? Una vez que estamos en Cristo Jesús, el enemigo no te puede tocar. Solo lo puede hacer si tú lo dejas. Es lo único que él puede hacer. Acá hay otra palabra interesante porque dice que le quita todas las armas en que confiaba. La armadura en que había puesto su confianza se la lleva, en este caso, el más fuerte, el vencedor. Y esta puede ser una alusión a Isaías 53, cuando dice que repartirá despojos a los fuertes. Dios repartirá despojos, ¿no?, a los fuertes. Ahora, ¿qué es esto de repartir el botín? El más fuerte, habiendo vencido, distribuye los bienes que antes pertenecían a Satanás, pero ahora pertenecen ¿a quién? Al vencedor, que es Cristo Jesús. Y entonces lo tiene como un despojo. Y aquí viene el texto clave, que es de donde puede haber sacado esto Jesús, que es el Salmo 68, versículo 18 y 19. Repito, Salmo 68. Dios esparcirá a sus enemigos, y de eso se trata el Salmo 6:8. En el verso 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Qué lindo, ¿no? Dios nos colma, nos llena, nos satura de sus beneficios. El Dios de nuestra salvación. Y mira, Jesús tomó del Salmo 68 y si Pablo hace alusión a lo que dice Jesús y lo que dice el salmista, nos podríamos ir fácilmente a Efesios capítulo 4, versículo 8, donde habla de la unidad del cuerpo del espíritu, y Pablo lo pone en un nivel interesante, lo cita casi literal, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hasta ahí estamos parecidos. Pero mira lo que dice a continuación en el versículo 9, Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo, y dio dones a los hombres. Esto es increíble. Así que repartir el botín, ¿no? Repartir el botín, distribuir los despojos, viene a ser el equivalente de los dones para los hombres, los beneficios para los hombres creyentes. Una buena ilustración lo encontramos nosotros en Lucas capítulo 8, texto que ya leímos. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó al endemoniado? Ok, y él quería seguirle, y Jesús le dijo, no, regresa, vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo, las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Entonces él regresó y lo hizo exactamente como Jesús le dijo. Este hombre, contado anteriormente, los bienes que tenía eran de Satanás. Él le pertenecía a Satanás. Pero ahora, una vez que se ha convertido a Cristo, él se ha convertido en uno de los dones para distribuir el evangelio de Cristo. Es decir, lo que antes yo era una pérdida, yo era alguien que estaba perdido y que mi vida, mis miembros servían a las causas de la maldad y de la iniquidad, ahora Dios los va a tomar y los va a convertir en armas de justicia. Tu boca, que antes hablaba groserías, lisuras, mentiras, difamaciones, ahora tiene poder de decir la verdad y cambiar la vida de la gente. Si tus manos las utilizabas para robar, ¿no?, ahora las utilizas para hacer cosas diestras y bendecir también a otros y ganar para el sustento. Y así, nosotros utilizamos nuestro cuerpo para el mal, ¿no? Estábamos atados a este mundo para servirle. En Cristo Jesús hemos sido libertados de ello. Así que Jesús deja muy en claro que sus críticos tienen un problema opuesto, tienen un problema totalmente opuesto a lo que él hace y dice.
Los críticos están diciendo, es por Belcebú, el príncipe de los demonios, que hace estas cosas, que echa fuera a los demonios. Había otras personas entre estos oyentes que estaban preguntándose si quizá Jesús podría ser el Cristo, el Mesías, el hijo de David. Y bueno, hay de todo en el huerto del Señor, ¿no? Hay también de algunos que les gustaría estar tanto en lo espiritual como en lo carnal, ¿no? O en ningún lado. Yo no quiero pertenecer a nadie, ¿no? Yo no quiero pertenecer ni al reino de Dios ni al reino de las tinieblas. Pero lo siento, tenemos que pertenecer a uno de ellos. ¿Acaso será posible no estar en ninguno, ser neutral? Quiero ser yo nada más y mi reino. La verdad es que no es posible. ¿Tú qué piensas? ¿A cuál reino quieres servir? ¿Al reino de Dios o al reino de las tinieblas? Porque tendrás que tomar la decisión. Jesús no va a dejar no te va a dejar lugar a que escojas algo que no existe. O escoges uno o escoges otro. Él está por definir nuestros pensamientos porque dice: el que no es conmigo es contra mí. Prácticamente, si no estás con Jesús, estás con el diablo, aunque tú no lo quieras aceptar. Basta con que mientas una vez, basta con que robes cualquier cosa pequeña, ya estás comenzando a entrar en el mundo de las tinieblas. Mientes, seduces, engañas, pues es lo que tenemos si seguimos al diablo. Así que además de la política de estos hombres que quieren destruir a Jesús, Jesús va a poner las cosas claras, ¿ok? Y les va a decir a ellos, en el versículo 23, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, entonces simplemente está en el otro bando, desparrama. Este mismo texto lo utilizó Jesús con sus discípulos, pero ahora lo está utilizando contra los fariseos, contra los hombres que están siguiéndole. Ahora, el tercer punto. Hemos visto el primero, que tenía que ver con el concepto de que tiene que estar en Jesús, correcto. El otro es el punto del hombre fuerte y ahora veremos el tercero, que es el espíritu que sale por cuenta propia. ¿Cómo es esto de la cuenta propia? El versículo 24 al versículo 26 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre andando, ¿no? Anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay dos acepciones aquí. Una es que Jesús se está refiriendo a estos hombres como hebreos que no quieren seguir a Jesús. Ok, y al no recibir el mensaje de Jesucristo, están dejando que en la oportunidad que tenían de ser libres, el diablo va a regresar y va a ser leña de ellos. Y el otro concepto es en la idea del que fue endemoniado y ahora es libre. ¿Sí? Las personas podemos ser libres de nuestras ataduras, o si estás endemoniado, de tu espíritu inmundo, ¿no? Pero acá hay una peculiaridad, porque en la primera parte vimos que Jesús echa fuera al demonio y él se va. Pero aquí en el versículo 24 nadie está echando fuera al demonio. Dice literalmente: el espíritu inmundo sale del hombre. Así que, de alguna manera, el hombre natural tiene cierta posibilidad de tomar decisiones en su vida y de cambiar, pero no puede cambiar totalmente si no tiene a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Necesitas de Cristo para poder tener el cambio total en tu vida. Si no has decidido cambiar por Cristo, estás cambiando por tu propia voluntad. Sí, fuerza de voluntad, se puede todo. Claro que sí, tenemos poderes personales para tomar decisiones y tomar cambios y generar cambios en nuestra vida, eso es correcto, ¿no? Pero no dura para siempre. No dura para siempre. Sin embargo, cuando es de Cristo, sí dura para siempre. Yo puedo dejar este vicio, yo puedo dejar esta actividad cuando quiera, pero no pasa un tiempo y otra vez estás tentado a regresar. ¿Quién te da ese soporte? Solamente cuando Dios te trae libertad es la libertad verdadera. La libertad verdadera. Dice acá que este espíritu sale y regresa porque se va a lugares desiertos. Los ángeles buenos buscan orden, hermosura, plenitud. Los ángeles malos buscan lugares donde impera el desorden, la desolación, la muerte. Pero cansado regresa a su casa donde estuvo y se da cuenta que él ha querido arreglar su vida. Pero no va a pasar, dice él. Yo voy a regresar con espíritus peores.
y lo voy a hacer leña. Recuerda, el diablo ha venido para matar, robar y destruir, y no para dar vida eterna. Solamente en Cristo Jesús puedes tener vida eterna. Solo el Señor te puede dar vida eterna. Así que yo te animo a que hoy día vengas a Jesús y le entregues tu vida por completo a Él. Entrégale tu corazón, tus pensamientos y todo lo que tú eres al Señor. Porque no hay nada mejor que puedas hacer sino solamente estar en la presencia de Dios. Yo te voy a animar a que hagas esto a través de una oración. ¿Sí? Esta oración la hacemos, pero no es una oración que tengas que memorizar. Es una oración que podemos hacer para poder nosotros entender realmente los propósitos de Dios. Uno, fe, y la otra, arrepentimiento. Mira, te lo pongo acá para que lo puedas revisar. Fe en Jesucristo, en nadie más, como lo has visto ahora. Solo Jesús te puede traer verdadera libertad eterna, ni siquiera una libertad momentánea para que la pases bien. Libertad eterna en Cristo Jesús. Y todos necesitamos esa gran libertad. Y dos, ¿ok? Tengo que arrepentirme de mis pecados. Jesús ocupa mi lugar de castigo en la cruz y allí me liberta para siempre, no solamente de mis temores, fracasos, demonios, sino que promete darme el premio de la vida eterna por causa de su obra para conmigo. No lo merezco y eso se llama gracia. Así que cuando pongas tu fe en Jesús, ponla en la cruz. Ponla en la cruz del Calvario. No lo pongas en otro lugar y de allí no te muevas. Quédate allí. Asegurado en ese lugar, prométele al Señor alejarte de la carnalidad y del pecado. Sí, y entrégale tu vida al Señor. Listo. Haciendo estas dos cosas claramente que son las dos caras de una moneda, aseguras que estás haciendo una fe consciente, estás arrepentido de tus pecados y el Señor te dará vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos entregarte nuestras vidas y corazones, suplicarte y rogarte, Señor, que por favor nos ayudes, nos des vida eterna y nos des de tu paz, de tu amor, de tu gracia. Y Señor, ayúdanos a vivir solamente para ti. Ponemos nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz y también, Señor, ponemos nuestro corazón en apartarnos de la carnalidad, de la forma de vida en que hacíamos antes, pero pedimos tu ayuda. Envíanos tu Espíritu Santo para que mora en nosotros y que podamos salir adelante, Señor. Trae libertad a nuestras vidas y paz y sabiduría a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.